días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 26 de septiembre, con el tema masa abdominal, tumor de Wilms, neuroblastoma y tumores hepáticos, a cargo de la doctora Katy Ordóñez Tanchiva, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctora Katy Ordóñez Tanchiva, es un honor tenerla con nosotros. Estamos atentos a su presentación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por el comité organizador. Vamos a hablar hoy día de masa abdominal en pediatría. La intención de hablar de masa abdominal es continuar con la secuencia de charlas que han comenzado ya hace 2 semanas. Recordamos que primero se habló de lo que son leucemias y linfomas, en la primera charla, porque estos son los cánceres más comunes. En la segunda se habló de tumores cerebrales. Recordamos, esa es la frecuencia. Después del linfoma, leucemias, vienen los cánceres al sistema nervioso central. Y ahora pasamos a las neoplasias sólidas. De las neoplasias sólidas vamos a hablar de los 3 tipos de cáncer sólidos más frecuentes en el abdomen, que es el tumor de Wilms o el cáncer al riñón, el tumor hepático, el más común, el hepatoblastoma, y el tumor de la glándula suprarrenal llamado neuroblastoma. Recordamos entonces, esa secuencia es importante. Estamos hablando ahora de los tumores sólidos en el abdomen. Lo otro que es importante recordar es la importancia de un diagnóstico temprano. Esa es la intención de la conferencia. Siguiente. Toda masa en el abdomen en un niño debe considerarse una urgencia médica. Esto es un principio que no debemos olvidar. Toda masa palpable, ¿no? Que uno note, palpe, generalmente hay ciertas características, son masas que vamos a ver más adelante, pero toda masa palpable en niños debe considerarse una urgencia médica hasta demostrar lo contrario. Recordar un poco la fisiopatología. Siguiente. Más o menos hemos hecho una secuencia de cómo vamos a hacer la conferencia. Vamos a definir el diagnóstico diferencial de masa abdominal en el paciente pediátrico, porque como recordamos, pueden haber en el abdomen hay muchos órganos, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Segundo, la evaluación y la elaboración diagnóstica de masa abdominal. Y tercero, a través de casos clínicos, vamos a enfatizar en los 3 cánceres que pretendemos repasar: Wilms, hepatoblastoma y neuroblastoma. Siguiente. Esta diapositiva la traje en acotación a lo importante que es evaluar los padres, ¿no? O los cercanos, las personas que cuidan a los niños. Esto es una data de varios casos, de varios signos y síntomas de niños que fueron hospitalizados y que se diagnosticó masa abdominal. Vemos que casi el 50% de la presencia de masa abdominal en la barriguita de un niño que fue cáncer fue detectado por los padres. La importancia de que los padres entonces estemos cercanos a nuestros niños, los toquemos, los examinemos, los evaluemos. La cercanía de padre o madre nos permite hacer esto. Y el otro 50% está entre lo que es distensión abdominal, o sea que se hinche la barriguita, está entre lo que es dolor abdominal, la suma de distensión y dolor o distensión y diarrea. Entonces, la importancia de los padres en un diagnóstico temprano. ¿Seguimos? La patología más frecuente, esto es en niños, recordamos, vamos a ver, ahí está separado por grupos etarios, a pesar de que son niños, se ha separado en bloques de 0 a 2 años, de 3 a 5 años, de 6 a 10 años y los demás de 10 años. ¿Por qué? Porque por ese rango etario va a haber cierta predominancia de uno u otro tumor. En el caso de tumor de Wilms y neuroblastoma y tumores hepáticos, los 3 que voy a hablar hoy día, de 0 a 2 años, está una de las mayores presentaciones, frecuencia de presentación. De 3 a 5 años, el tumor de Wilms, si se dan cuenta, es de 0 a 5 años. Siguiente. Entonces pasamos al enfoque de lo que es una masa abdominal.
La masa abdominal puede no doler o puede doler. Va a doler en tanto esté creciendo esta masa o este tumorcito. ¿Por qué duele? Porque generalmente los tumores tienen una cápsula que los cubre y esta por crecimiento se distiende, se estira y empieza a doler. O puede haber rupturas. Si el niño tiene una masa abdominal y corre, juega, salta, el tumor se puede romper, puede doler eso y haber hemorragia o sangrado del tumor, que puede ser por afuera o por adentro del tumor mismo. Esta masa abdominal, al comprimir o al ocupar un espacio en la barriguita, va a producir obstrucción o podría producir obstrucción de lo que es el tracto gastrointestinal. Incluso si crece hacia arriba, puede comprimir el diafragma y haber cierta sensación de dificultad respiratoria, o comprimir las vías urinarias y haber dificultad para orinar o dolor al orinar. También puede dar la masa abdominal, dependiendo casi siempre del tamaño de esta, dolor por distensión o síntomas neurológicos si es que hubo metástasis, por ejemplo, en el neuroblastoma, puede haber metástasis en médula ósea o en otros ganglios, o puede haber infiltración de la vía simpática periférica y haber algunos paraparesias o paresias de miembros superiores, fatiga si está infiltrada la médula ósea, palidez, que puede ser leve, moderada o severa. Entonces, estos últimos son signos de enfermedad metastásica de una masa abdominal. Siguiente. Va a depender mucho de la edad del niño, del género, de los antecedentes, de los signos y síntomas y de lo que encontremos en el examen físico. Vemos en la primera figurita un niño llorando, miren su rostro, realmente es un rostro de irritación, dolor, fastidio, ¿no? El llanto del niño es importante traducirlo, son los padres los que mejor traducen esto y la mayoría de veces en niños pequeños es difícil porque el niño no habla, ¿no? O sea, llora por dolor, pero ¿dolor de qué? Barriguita, gargantita, huesos, no sabemos. Entonces el niño pequeño puede ser un poco difícil. El niño más grandecito, el de abajito, que ya señala por lo menos el dolor, y la niña grande que probablemente lo describa con detalle, incluso si es que uno indaga sobre las características del dolor. Siguiente. En relación a la edad, también es importante, masas abdominales. No toda masa abdominal va a ser cáncer, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro. Es más, lo más frecuente es que una masa abdominal, gracias a Dios, no sea cáncer, ¿no? Sin embargo, es importante tenerlo como dentro del diagnóstico diferencial, conocerlo. En el niño menor de 1 año, lo más frecuente en el abdomen van a ser malformaciones del tracto gastrointestinal o genitourinario. Raramente en el menor de 1 año veremos malignidad. De estos tumores que voy a exponer, Wilms, neuroblastoma y hepatoblastoma, el neuroblastoma es el que podría presentarse con más frecuencia en el menor de 1 año, de estos 3. De 1 a 10 años, ahí es donde está la mayor tasa de malignidad, en general, ¿no? Para cáncer en general. Y no se escapa Wilms, neuroblastoma y hepatoblastoma. Ahí he puesto otros tumores porque en el abdomen pueden haber otros también, no olvidarnos. Pueden haber tumores germinales, sarcomas, linfomas, porque también hay ganglios, ¿verdad? En el abdomen, pero nos vamos a concentrar en estos 3. Mayor de 10 años, generalmente son linfomas tipo Burkitt o tumor germinal, o un tumor inflamatorio o incluso embarazo, ¿no? Cuando hay una masa abdominal. Entonces vamos a hacer esa diferenciación por grupos etarios. Siguiente. Siguiente, por favor. Género va a tener mucho que ver acá en la mujer y el varón y la edad, ¿no? Generalmente tumores ováricos o tumores germinales en las niñas, no descartando embarazo. Siguiente. Los antecedentes son muy importantes en pediatría. Es importante recordar cuando uno hace medicina, de repente nos mencionan, pero uno a veces no lo interioriza, ¿no? La prematuridad y el bajo peso al nacer está asociado, no es causa, ojo, pero está asociado a ciertos tumores malignos, como son el hepatoblastoma y el pancreatoblastoma. Entonces, como la prematuridad y el bajo peso al nacer. Otro dato, polihidramnios, ¿no? A veces cuando somos internos de medicina, recibimos bebés, ¿no? Y nos dicen mucho líquido, poco líquido. Miren, el polihidramnios está también, todos vamos a recordar, no solo a defectos o malformaciones de la obstrucción gastrointestinal, sino también a fallas del tracto urinario, del cerebro, de la médula espinal. Oligohidramnios a malformaciones fetales de la vía urinaria y ciertos síndromes, esto es muy importante en cáncer infantil, en general en cáncer infantil muchos síndromes están asociados a algunos tipos de cáncer. Vamos a ver ahí las iniciales de War, Dennis-Drash, Becking-Wiedemann, poliposis adenomatosa familiar. Estos 4 síndromes están muy asociados a cáncer, sobre todo a lo que es tumor de Wilms o cáncer al riñón. ¿Seguimos?
algunas características que me gustaría que enfaticemos, por ejemplo, el síndrome de Warr, que son las iniciales en inglés. W es tumor de Wilms, A de aniridia, G de génito urinario, malformaciones genitourinarias, y R de retraso mental. El síndrome de Warr, una característica que todos debemos conocer cuando evaluamos niños es que miren esa pupila, podemos ver la ausencia del iris, la aniridia está grandazo, la pupila se ve como dilatada, ¿no? Y hay ausencia de iris parcial o total. Esto está como parte de uno de los hallazgos del síndrome de Warr. Los niños que nacen con este síndrome suelen tener más o menos un 30% de estos niños tumor de Wilms. Síndrome de Warr está asociado al cáncer del riñón, nefroblastoma o tumor de Wilms. Es lo mismo. Siguiente. Otro signo muy asociado al tumor de Wilms es el síndrome de Dennis-Drash. Este síndrome, hasta un 90% de chicos con este síndrome pueden tener tumor de Wilms. O sea, definitivamente acá hay un gen en común que comparten, que es el WT1, es un tema genético. Estos chicos se caracterizan por una pseudohermafroditismo, como vemos ahí, hay un pseudohermafroditismo. También tienen daño a nivel de riñón, una esclerosis mesangial, y en un 90% de casos pueden presentar tumor de Wilms. Entonces, miren, son alteraciones del tracto genitourinario. Seguimos. El síndrome de Beckett-Wiedemann. Este de repente más hemos escuchado. Yo cuando hice onco, sí lo había escuchado. De este sí me acordaba, de los otros no. El Beckett-Wiedemann es ciertas características, ¿no? Del niño. Macroglosia, o sea, la lengua grande, una hernia umbilical grande, un onfalocele. El síndrome de Beckett-Wiedemann generalmente son niños que nacen con macrosómicos, más de 4 kilos de peso al nacer, suelen hacer hipoglicemias, y los niños que nacen con estas características tienen hasta un 10% de probabilidades de tener tumor de Wilms. Siguiente. Otras características, miren las manchas café con leche, tal vez alguna vez hemos escuchado el síndrome de neurofibromatosis, también está asociado, en este caso, la neurofibromatosis, el que el niño tenga muchos lunares, ojo, está asociado a varios cánceres, y de los que yo voy a mencionar, está asociado a neuroblastoma, asociado, no estamos diciendo que sea la causa. Vemos al costado otros rasgos, ¿no? La macroglosia, y la orejita, porque a veces vemos niños que nos llegan a la consulta con varios pabellones, varios como apéndices auriculares, como por decir pequeños nódulos auriculares. También está asociado a tumor de Wilms o alteraciones del tracto genitourinario. Recuerden, estamos diciendo asociado, no que sean la causa. Tampoco quiere decir que porque tengan esto van a tener el cáncer, pero esto nos ayuda a hacer prevención. Siguiente. Entonces, todo esto que hemos repasado de hallazgos clínicos que debemos ver en los niños, tienen la intención, por ejemplo, si yo veo un niño con manchas café con leche, si yo veo un niño con aniridia, entonces estos niños yo sé que tienen cierta tendencia a hacer tumores renales o tumores en el hígado o en general tumores en el abdomen. La recomendación es hacer una ecografía cada 3 meses como mínimo en estos niños hasta cumplir los 8 años de edad. ¿Por qué? Porque con este método sencillo, simple, nosotros podríamos hacer un diagnóstico temprano. Siguiente. Seguimos con los síntomas. Otro síntoma de los tumores de abdomen, estreñimiento por obstrucción del tracto, diarrea. Muchas veces la diarrea no es una diarrea infecciosa, sino es una diarrea secretora producida por algunas sustancias tipo péptidos vasoactivos que liberan, por ejemplo, en el caso de neuroblastoma, puede haber diarreas, dolor óseo por metástasis, fatiga, palidez por infiltración de la médula ósea, normalmente en neuroblastoma, hematuria en el caso de tumor de Wilms, porque el tumor puede necrosarse, por lo mismo que va creciendo, las células más antiguas van muriendo, se necrosa, hay sangrado y puede haber orina sanguinolenta macroscópica. Siguiente. Otros hallazgos, miren cuánta clínica hay, ¿no? La clínica es la que siempre ha sido nuestra mejor herramienta. La localización, si está en el abdomen superior, si está a la derecha, si está a la izquierda, va a orientar, ¿verdad? Por topografía, vamos a ver el hígado en el lado derecho. En el caso de neuroblastoma, generalmente es una masa en la línea media, pero que es indurada.
Dificultad respiratoria, si el tumor ha crecido hacia arriba, va a comprimir el diafragma, nos va a cansar. Circulación colateral, ya si es un tumor grande, que también podemos ver. Otros hallazgos físicos, la hemihipertrofia. ¿Qué es la hemihipertrofia? Es que cuando hay una asimetría, cuando tiene el niño, vemos una extremidad más grande que la otra, y eso generalmente en control de niños sanos, por ejemplo, cosas tan simples como son atención de nivel primario, si es que tenemos el conocimiento, vamos a poder sospechar, ¿no? Los bebitos chiquititos uno los evalúa y tienen una extremidad más grande que la otra, la aniridia que ya vimos, la presencia de nódulos subcutáneos, que no son otra cosa que bultitos chiquititos que pueden tener los niños, también pueden ser signos que nos llamen la atención, por lo menos, ¿no? Equimosis periorbitaria, opsuclonus, mioclonus, que luego vamos a ver un poquito, equimosis, la presencia de hipertensión arterial en tumor de Wins, el síndrome de Horner, que también vamos a ver una figurita más adelante, y pubertad precoz. Imagínense otros hallazgos que nos orientan a pensar en estas probabilidades. Siguiente. Esta es como podemos ver, un hallazgo ya. Yo me recibo a este niño. Evidentemente, uno ve un niño adelgazado, que una gran distensión abdominal, vemos circulación colateral. Este niño es un cáncer al hígado, un hepatoblastoma. Siguiente. Miren, varicocele, que no es otra cosa que la equivalencia de las varices que podríamos ser más conocidas de repente, que es por la obstrucción del drenaje linfático y del drenaje venoso que puede un tumor de Wins, por ejemplo, comprimir, ¿no? Porque está más abajo y puede haber varicocele. Siguiente. Estos hallazgos, por ejemplo, ahí vemos un bebito muy chiquitito que pareciera que tuviera varicela o algo por ahí, que no son otra cosa que micronódulos chiquititos, muchas veces no duelen, son niños pequeños, muy pequeños, eso es un bebé de menos de 6 meses, estos podemos verlo en neuroblastoma. Más abajo vemos la imagen de un niño con el párpado caído, tosis palpebral. Imagínense, esto puede estar asociado también en niños generalmente menores de 1 año a la presencia de neuroblastoma, generalmente cervical. Ese es el síndrome de Horner, que no es otra cosa que tosis palpebral, el párpado que cae un poquito, puede haber aniridia, ¿no? Y puede haber pérdida de la sensibilidad de la carita. Muchas veces nosotros pensamos en eso, no lo asociamos eso a cáncer, ¿no? Porque en verdad es un signo que uno podría desconocer. Al costado he querido poner toda la cadena ganglionar simpática donde neuroblastoma puede presentarse, ¿no? El neuroblastoma es un cáncer maligno que deriva de la cadena ganglionar primitiva, de la cresta neural primitiva. Pongo ese dibujito para orientarnos. Esas dos fotitos, síndrome de Horner y nódulos subcutáneos en relación a neuroblastoma. Siguiente. Más neuroblastoma. El neuroblastoma, vamos a ver, miren esos ojitos, ojos de mapache le dicen, ¿no? La primera niña tiene incluso el párpado derecho derecho de ella medio caído, ¿no? El ojo de mapache es una enfermedad avanzada, es un signo de un cáncer llamado neuroblastoma que probablemente está haciendo compromiso, infiltración de médula ósea, eso es hemorragia, hablamos de un cáncer avanzado. Las dos niñas tienen ojo de mapache y abajo la localización más frecuente en los niños mayores de 1 año del neuroblastoma es en la glándula suprarrenal, encima del riñoncito. Siguiente. Ahora por grupos etarios vamos a ver en el lactante o niño, ya habíamos dicho de los que estamos hablando, miren la amplia gama de posibilidades de tumores, repito, el cáncer infantil, si bien es cierto, es una enfermedad muy compleja, pero no es lo más común. Pero ¿por qué la importancia de tener todas estas charlas? Porque realmente hoy por hoy la tasa de mortalidad en cáncer en niños es la segunda después de las infecciones en nuestro país. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, pensar, incluirlo en nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, en menores de 1 año, lo más común van a ser, pues, un riñón poliquístico, un quiste de Urachko, obstrucciones, ¿no? Válvula uretral posteriores, que son alteraciones generalmente, sí, del tracto genitourinario, y vemos que al final está tumor de Wins, ¿no? El tumor maligno. En la glándula adrenal, de hecho, neuroblastoma es una posibilidad muy frecuente en el menor de 1 año. En hígado, primero vamos a ver las infecciones congénitas, los desórdenes metabólicos, ¿no? Quistes hepático, quiste del colédoco, son tumores benignos de hígado. Más abajito ya vemos el tumor hepático, y ahí vamos a hablar del hepatoblastoma, que es el más común, y las metástasis, ¿no? Porque el hígado es un órgano donde llegan otros cánceres. Por ejemplo, el tumor de Wins, que es el tumor del riñón, puede hacer metástasis en hígado. El neuroblastoma también, la leucemia, ¿no? Leucemia, linfoma, generalmente pueden infiltrar hígado también. Siguiente.
Muy bien, seguimos con el menor de 1 año. Miren, otras causas, ¿no? Tracto genital, o sea, pueden haber otras masas, por eso es importante recordar nuestra anatomía, recordar que en el abdomen pues tenemos toda una serie, ¿no? Está el hígado, está el vaso, están los riñones, la glándula suprarrenal, todo el tracto digestivo, genitourinario, hay ganglios, toda la cadena ganglionar simpática que es paravertebral. Entonces, si yo pienso así, yo diré, mira, en el tracto genital, pues ahí está, en el abdomen hay ovario, pueden haber tumores de ovario, pueden haber teratomas acrocoxigios, estenosis pilórica, que muchos recordamos, estreñimiento, ¿no? Es increíble el estreñimiento, cuán frecuente puede ser por la falta de un hábito saludable como es comer frutas y verduras con nuestros hijos. Entonces, muchas veces llegan a la emergencia muchos niños con masa abdominal y eso no es otra cosa que un conglomerado de heces que uno con la experiencia palpa. Una diferencia puede ser, por ejemplo, que cuando yo palpo heces, las heces se mueven, ¿no? Uno palpa profundamente la pancita, que suele ser blanda, se deja deprimir, las heces no son fijas, se mueven, ¿no? Uno hasta puede hacer el tránsito, en cambio, con la mano, ¿no? En cambio, los tumores malignos generalmente son duros, son difíciles, uno no los puede movilizar, ¿no? Están bien adheridos. Quistes, hernias, taponamiento meconial en un recién nacido, ¿se dan cuenta? O sea, muchas otras causas. Siguiente. De 1 a 10 años, otras malignidades también que son realmente compartidas. Siguiente. En los adolescentes es más frecuente ahí ver los tumores hepáticos y dentro de los tumores hepáticos no solo está el hepatoblastoma, que realmente es el más representativo porque es el más frecuente, pero también hay los carcinomas hepatocelulares o el hepatocarcinoma, sarcomas hepáticos que se ven en niños más grandecitos a diferencia del hepatoblastoma que es en niños más pequeños. Metástasis de tumor, la leucemia que infiltra el hígado. Siguiente. Otras malignidades en adolescentes que también están en el abdomen, también tenemos que recordarlas, ¿no es cierto? Eso ya lo dirán en las siguientes conferencias. Siguiente. Muy bien, entonces yo hago una buena anamnesis, ¿verdad? Una buena historia clínica, hago mi examen físico. No olvidarnos a los niños generalmente a veces no le miden la presión arterial, porque en verdad el rango de presión arterial en los niños es diferente al del adulto, y si uno no tiene rápidamente, digamos, no es lo mismo medir una presión a un niño de 5 años que medir la presión a un adulto, y a veces no manejamos estos valores, pero ¿por qué es importante medir la presión en un niño con masa abdominal? Porque puede haber signos de hipertensión arterial en tumor de Wilms y en neuroblastoma. En el examen de laboratorio, definitivamente un hemograma siempre va a orientar, ¿no? Recordemos que estos tumores de los que me ha tocado hablar a mí, que son Wilms, hepatoblastoma y neuroblastoma, generalmente el hemograma no se ve muy alterado, excepción de neuroblastoma cuando la enfermedad está muy avanzada, que puede infiltrar la médula ósea, podríamos tener alteraciones en el hemograma. Marcadores tumorales, ven ahí hay examen de orina. El examen de orina puede ayudar en el caso de tumor de Wilms, puede haber hematuria. El examen de la función hepática generalmente no se altera aún en tumores hepáticos, las enzimas hepáticas pueden estar discretamente elevadas, pero el marcador tumoral ahí digamos, el que brilla, está de rojo, es la AFP, que no es otra cosa que las iniciales de la alfa-fetoproteína, que nos orientan mucho en lo que es tumores hepáticos. La alfa-fetoproteína es producida en el hígado y en el saco vitelino. Normalmente un adulto sano no la tiene. Los niños la pueden tener hasta el año de edad, pero la presencia elevada de este marcador orienta muchísimo y se hace en sangre, o sea, es un examen, digamos, accesible. Y las imágenes. La reina de las imágenes en tumores abdominales es la ecografía. La ecografía es, por excelencia, es accesible, no se necesita sedar al chico, generalmente se le distrae y se puede, cuando hay una sospecha, la ecografía es lo que está indicado, no irradia, es bien tolerada, nos puede decir el órgano de dónde viene el tumor, porque la pancita es tan grande que uno no puede, palpando tú sabes que hay una masa, pero a veces no sabes si la masa de dónde viene, ¿no? Nos puede decir de dónde viene, ¿no? El órgano de origen, nos puede decir si es sólido, si es quístico, o sea, una ecografía nos orienta muchísimo. Y bueno, la tomografía, la resolución definitivamente es mucho mayor, pero con una ecografía podemos empezar. De hecho, orienta muchísimo. Y el costo tampoco es muy elevado. Siguiente. La ecografía, los niños la toleran generalmente y nos orienta muchísimo, ¿no? Es accesible. Siguiente.
Acá está la alfa-fetoproteína, que no solo la vemos en tumores hepáticos, también la podemos ver en los tumores germinales, pero acá lo orientamos más. Repasamos que la alfa-fetoproteína es una proteína producida en el hígado y en el saco vitelino, por eso en germinales también puede darse. He traído eso para recordar que la alfa-fetoproteína puede estar presente en valores altos, incluso en los recién nacidos, y no ser necesariamente un cáncer de hígado. Entonces, recordar que la alfa-fetoproteína en los menores de 1 año tenemos que ver el rango. No es lo mismo ver un rango de una alfa-fetoproteína en un niño que ver el rango en un adulto. Siguiente. Seguimos ahí con los tumores más frecuentes en los niños más grandecitos. Siguiente. Ahora sí vamos a pasar a la parte de los casos que nos han, de los tumores que nos han designado después de haber hecho algo muy general de los tumores. Aquí vamos a poner una situación real. Un niño de 4 años cuyos padres, ¿se acuerdan de la primera diapositiva? Los padres, casi en un 50%, son los que detectan, al bañarlo, detectan una tumoración abdominal que no duele, indolora, ¿no? Consultan al pediatra, quien lo deriva a un centro de alta complejidad y el diagnóstico fue un tumor de Wilms. Importante recordar que en tumores de Wilms, miren la edad, 4 años, bañándolo, o sea, que es una actividad cotidiana, ¿no? Lo importante es acá llegar a alguien que por lo menos tenga la presunción diagnóstica, ¿no? No descartar esta posibilidad diagnóstica. Otro caso, niño de 4 años que es internado 3 veces en forma consecutivas en una unidad pediátrica de un hospital general por episodios de diarrea y estreñimiento, constipación, ¿verdad? Realizándose tratamiento sintomático. Un niño que alterna diarrea, estreñimiento, diarrea, estreñimiento. Se detecta de pronto una gran masa abdominal, miren, 4 años, y era un neuroblastoma. Cómo debutan con generalmente diarreas, que son diarreas secretoras, que difíciles de tratar, pero ya al palpar una masa abdominal, pues se hace el diagnóstico por imágenes que ayuda muchísimo. Siguiente. Aquí hay otra imagen del caso de otro caso. Este es un caso de un tumor renal, un tumor de Wilms. Vemos la asimetría en el abdomen, ¿no? Es evidente la asimetría, no siempre es tan evidente, ahí vemos cómo está elevado, protuido el abdomen, no siempre va a ser así, y vemos la imagen correspondiente a su costado, que es una tomografía, donde podemos ver la gran tumoración, podemos ver que depende del riñón, ¿no? Ahí depende del riñoncito del lado izquierdo, y vemos ahí la gran masa tumoral. Este es un caso de un tumor de Wilms. Siguiente. ¿Qué es el tumor de Wilms? Para entrar en generalidades. No es otra cosa que el tumor maligno del riñón. Wilms, en honor a quien lo describe por primera vez, también le decimos nefroblastoma. Blastoma es el término para diferenciar en general a los tumores de origen embrionario. Es decir, el tumor de Wilms es un tumor maligno embrionario. El tumor de Wilms, cuando uno por patología le hace un cortecito y lo mira, se puede decir que es muy equivalente a un tumor de un feto de 18 a 25 semanas. Y esto es lo que nos destaca o nos orienta mucho al origen embrionario del tumor de Wilms. Se dice que durante la embriogénesis algo transformó o hizo que esta diferenciación no se diera de la manera más sana y natural. De hecho, acá hay causales genéticas, ¿no? Hay genes asociados a la presencia de Wilms. Representan alrededor del 5% del cáncer infantil y recordamos que lo más frecuente es entre niños de 1 y 5 años de edad. Es un tumor que es rápidamente progresivo, o sea, crece rápido el tumor de Wilms, pero al inicio el tumor de Wilms generalmente no da muchos síntomas. O sea, el chico puede estar aparentemente sano y estar con un tumorcito que va creciendo, ¿no? No hay compromiso del estado general. En la mayoría de casos el niño está saltando, puede estar corriendo. De pronto puede haber, como en el caso número 1, la palpación y la detección de una masa abdominal. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya si hacen hematuria, que hemos mencionado, pues ya es algo que uno ve sangre en la orina de un niño, pues inmediatamente piensan llevarlo al médico, ¿verdad? O si ven una gran palidez, dolor abdominal, pero recordemos que el dolor abdominal, pues a veces no siempre se da, tiene que ser un tumor grande que distienda la cápsula. Entonces la importancia de los padres, ¿no? De mirar a los chicos. Y tiene una alta tasa de curación. O sea, eso es bueno. Tumor de Wilms se cura cerca del 90% en el mundo en general. Siguiente.
El tumor de Wilms, como todos los cánceres van a tener estadios, ¿no? Muchas va a depender el estadio 1, no solo del tamaño, sino hacia dónde se fue, hacia dónde se extendió, el estadio 2, 3 y 4. Los estadios están en relación, evidentemente, al cuadro clínico. Un estadio más avanzado, un tumor más grande que infiltra más órganos, va a tener más signos aparatosos. En tumor de Wilms puede haber entonces, puede no haber ningún síntoma al inicio, solo una distensión abdominal, una masa palpable, puede haber dolor, puede haber hematuria, puede haber presión alta. Siguiente. La ecografía es la que más nos ayuda. Sin lugar a dudas, nos confirma el origen del órgano, en este caso el riñón, y es un medio de ayuda diagnóstica que nos va a decir si hay componente sólido, componente quístico, permite determinar el compromiso vascular, si es que hay trombo, no hay trombo, o sea, ayuda muchísimo. Una radiografía de tórax. El tumor de Wilms puede hacer metástasis, mucho va a depender de lo grande del tumor y de la histología, de lo agresivo que sea el tumor. Hablamos de agresividad histológica, no necesariamente del tamaño, o sea, el comportamiento biológico de los cánceres pueden ser por tamaño, un gran tumor o un comportamiento, digamos, metastásico biológico. En el caso de tumor de Wilms que hace metástasis, en una radiografía de tórax podemos ver esas manchitas blanquitas, esos nódulos, metástasis de tumor de Wilms. Siguiente. También hay tumor de Wilms bilateral. Traigo esta imagen porque vemos dos grandes masas redonditas, derecha e izquierda en el abdomen. El tumor de Wilms bilateral generalmente se da en niños pequeñitos, de 2 años o menos, y está asociada a un factor hereditario. O sea, generalmente los tumores de Wilms bilateral pueden ser por causa hereditaria. Son chicos que en general es difícil tratarlos porque, como comprenderán, son 2 riñones y solo tenemos 2 riñones, entonces hay que cuidarlos. Muchas veces el tratamiento con quimio, radio es aparatoso, pero aún así tienen buena tasa de curación porque los tumores de Wilms son muy quimiosensibles, se pueden operar y son radiosensibles. Siguiente. Aquí vemos otra barriguita bien distendida, ¿verdad? Es evidente la distensión, o sea, esta es una distensión que ya nos llama la atención, hasta está lustrosa la piel, brilla, vemos un poquito de circulación colateral, es una gran masa abdominal y vemos al costado la tomografía, la verdad que no se logra ni siquiera distinguir un poquito más que abajo la colita de lo que es el hígado, ¿no? Grandes nódulos a nivel del hígado, estamos hablando del tumor hepático más común en niños, lo más frecuente es entre 1 y 5 años, y es el hepatoblastoma. El hepatoblastoma también puede tener como signos y síntomas gran distensión abdominal, dolor abdominal, generalmente duele un poco más que el tumor de Wilms, si uno quiere decir frecuencias, es un poquito más aparatoso porque puede comprimir el tracto gastrointestinal. Una vez que empieza también su crecimiento es progresivo y es rápido. Y siguiente. Y el marcador acá, no olvidarnos que es la alfa-fetoproteína, ¿no? La ecografía que nos ayuda muchísimo para definir el órgano, el origen del órgano, y el marcador tumoral que es la alfa-fetoproteína. No solamente está hepatoblastoma como tumor maligno del hígado, también tenemos al hepatocarcinoma, que es el segundo en presentación, pero es en niños más grandes. Hepatocarcinoma generalmente de 8 a 10 años para arriba, hepatoblastoma de 1 a 5 años. Siguiente. La ecografía que nos ayuda muchísimo y el marcador tumoral, ¿no? Que no solo está presente en en cáncer de hígado, sino también en los tumores germinales, y recordar que los rangos no son los mismos que en el adulto, en el menor de 1 año. Siguiente. Otro casito, vemos ahí un bebé muy pequeñito que está como que, bueno, eso, la intención es ver cómo pueden haber tipos sacudidas en el cuerpito de los niños, que es lo que llamamos mioclonías, que son sacudidas en el niño, o sus ojitos que también hacen sacudidas de un lado a otro, opsoclonías, mioclonías, que están en relación increíblemente estas sacudidas, pero sí los padres nos traen los videos, incluso a la consulta, de los movimientos que llaman la atención al padre y que lo llevan, pero que muchas veces quien no ha escuchado de la presentación de esto realmente es, ¿qué es esto? No, uno se pregunta, ¿qué es esto? Entonces esto está muchas veces en relación en su signo frecuente en niños pequeñitos de menos de 18 meses, menos de 2 años, del neuroblastoma. Vemos aquí este niño muy pequeñito que consulta por estas sacudidas de los bracitos, de los ojitos, y vemos en la
imagen del medio, que hay una pequeña manchita paravertebral bien abajito. Y en la lateral también vemos ahí la manchita, que esto no es otra cosa que un neuroblastoma de la cadena ganglionar simpática paravertebral, ¿no? Y que esto está relacionado a este cuadro clínico. En este caso, neuroblastoma, recordar que no solo va a estar en la glándula suprarrenal, sino puede estar a lo largo de toda la cadena ganglionar simpática, como en este bebé, y con un signo tan infrecuente que realmente si uno no lo escucha, no precisa de qué puede hacer. Siguiente. El ojo de mapache también está asociado a neuroblastoma, pero ya es un signo generalmente de enfermedad avanzada, metastásica. Recordar que es un tumor derivado de la cresta neural primitiva. Nos acordamos un poquito de embriología cuando parecemos nosotros pues un tipo de renacuajo, ¿no? Que hacia adentro uno, y toda la cresta que es paravertebral, paraespinal, ahí está toda la cadena ganglionar simpática, ¿no? Se desarrollan los canales simpáticos paravertebrales, pero puede asentarse en todo, en el tórax, en el abdomen, en el cuello cervical, y la localización cervical es la que nos habla del síndrome de Horner, que es la caída del párpado que hemos visto. Las manifestaciones en neuroblastoma son muy variadas, en verdad va a depender mucho de la edad del niño, ¿no? En los niños pequeñitos generalmente la presentación es cervical o torácica, la cadena ganglionar cervical o torácica. En los niños grandecitos es más en el abdomen, que es donde estamos viendo y donde es más frecuente. El pronóstico es muy variable y depende no solo de la edad, de la localización, sino si hay metástasis o no hay metástasis. Es una enfermedad un poco más agresiva. En el caso de neuroblastoma, la imagen nos ayuda. Nuevamente, la ecografía. Si yo palpo masa abdominal, neuroblastoma en la barriguita, generalmente es en la glándula suprarrenal, donde lo podemos encontrar. Su localización más frecuente es ahí. Y no tenemos exactamente marcadores tumorales, pero sí tenemos, como es una cadena ganglionar simpática y es un tumor de la médula de la glándula suprarrenal, lo que se produce son muchos catecolaminas. Entonces, los metabolitos de las catecolaminas, que son el ácido vanilmandílico y el ácido homovanílico, son los que se dosan en sangre o en orina, que orientan muchísimo. Se podría decir que son los marcadores tumorales, entre comillas, porque son metabolitos de catecolaminas que produce este tumor, y que los usamos en orina o en sangre, además de la ecografía, nos ayudan muchísimo. En el caso del neuroblastoma, el pronóstico sí es un poquito más complicado, generalmente es una enfermedad más aparatosa que las otras dos. Siguiente. Nuevamente esta imagen, en verdad es muy representativa, vemos toda la cadena ganglionar simpática a lo largo del cuello, el tórax y el abdomen. Recordamos que la más frecuente localización es suprarrenal, sin embargo, en el caso de neuroblastoma es importante recordar que puede darse en toda la cresta embrionaria primitiva. Siguiente. Los exámenes auxiliares, nuevamente la ecografía, la radiografía, ayudan muchísimo. Siguiente. Entonces, como conclusiones podemos decir que las masas abdominales en niños realmente pueden ser causadas por una gran variedad de alteraciones, ¿no? Las más comunes tal vez, las anomalías congénitas, las infecciosas, las traumáticas y los tumores, ¿no? La edad influye muchísimo y nos va a orientar. Los niños más pequeñitos, los menores de 1 año, generalmente anomalías congénitas, pero el pico de cáncer en el abdomen, 1 a 5 años, y los más frecuentes, tumor de Wilms o tumor renal, hepatoblastoma en el hígado y neuroblastoma en la médula de la glándula suprarrenal. La ecografía como uso temprano de ayuda diagnóstica es muy valiosa, es accesible, no tiene secuelas, nos identifica, nos dice la localización, el origen del órgano, si es sólido, si es quístico, y ante la sospecha de malignidad, pues la tomografía. Siguiente. Entonces, recordar que ante la sospecha, por palpación, yo palpo una masa, yo soy médico, soy personal de salud, soy enfermera, soy asistencial. ¿Por qué? Porque en control de crecimiento y desarrollo, que antes le llamábamos control del niño sano, pues es la enfermera la que hace esta evaluación, ¿no? Entonces, la palpación de una masa inmediatamente hace sospechar y obliga a hacer una ecografía, derivar al pediatra o al médico que ve niños, porque hay muchos médicos generales en nivel de atención primaria que ven niños, una ecografía de forma urgente, y ante la sospecha de una masa abdominal que preocupa, que tiene ciertas características, que es grande, pues derivar a un centro de oncología pediátrica sin necesidad de hacer estudios de mayor complejidad.
porque acá el tiempo cuenta. Cuanto más temprano se hace el diagnóstico de una masa maligna en el abdomen de niños, más probabilidad de curación de este cáncer, menos secuelas, menos costo, familias más felices y un Perú más feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Katy Ordóñez Tanchiva, médico oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Le agradecemos y la felicitamos por la excelente presentación. Esperemos que su presentación llegue a todos los médicos, enfermeros, todo personal de salud de todo el Perú para poder diagnosticar, sospechar a tiempo entonces el cáncer infantil. Mientras esperamos algunas preguntas que aparezcan en el chat, doctora, quisiera preguntarle cómo es el tratamiento en estos casos, en estos tipos de cánceres, si se lleva primero quimioterapia o la cirugía, ¿cómo sería el tratamiento entonces en estos casos? Gracias, muy buena pregunta. En el caso de tumor de Wilms, que es el tumor maligno del riñón o nefroblastoma, generalmente el tratamiento, primero decir acá que este tumor en la actualidad no necesita biopsia, que generalmente es digamos, el prototipo de uno tiene un cáncer en adultos, por ejemplo, creo que todos, no lo sé, pero en adultos la gran mayoría de tumores necesita ser biopsiado. En pediatría, el 93% de tumores renales con características de malignidad son tumores de Wilms. Entonces, es tanta la frecuencia de tumor de Wilms que a nivel mundial se ha hecho un consenso de que si hay ciertas características tomográficas que me orientan a tumor de Wilms, yo no necesito biopsia en un niño, puedo empezar la quimioterapia, reducir un poquito el tumor, luego llevarlo a cirugía. Cuando uno lo lleva a cirugía, recién tiene el tumor ahí, uno lo analiza en patología y dependiendo de la histología, de la agresividad histológica, la mayoría de veces hay que continuar quimioterapia y algunas veces cuando el tumor la histología es muy agresiva, hay que dar radioterapia complementaria. Entonces, en tumores de Wilms, imágenes, imagínate, imágenes, por lo frecuente que es. En tumores hepáticos también es muy parecido. Raramente biopsiamos. Tenemos la ecografía, las características tomográficas, el marcador tumoral, que es la AFP, la experiencia, ¿no? Acá cuenta mucho la experiencia de ver estos tumores y empezamos quimioterapia muchas veces también para reducir el tamaño del tumor y luego lo llevamos a cirugía. La cirugía nos confirma el diagnóstico porque recién ahí vamos a tener la pieza histológica y también después de la cirugía podemos hacer ya, continuar con quimioterapia y el marcador tumoral que aquí nos ayuda muchísimo. En neuroblastoma, que es el tercero que he hablado, sí necesitamos la biopsia. Si bien es cierto, neuroblastoma nos ayuda, nos orienta muchísimo la tomografía, el grupo etario, las catecolaminas en orina, que es lo que medimos, nos orienta muchísimo, pero sí, como es un tumor de comportamiento biológico muy variado, su comportamiento del tumor es diferente, si es en el menor de un año, gracias, si es en el mayor de un año, si es en el mayor de 10 años, si tiene, o sea, su comportamiento es tan diferente que obliga a una biopsia para tener la certeza terapéutica de lo que vamos a tratar. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Doctora, con respecto al pronóstico de estos niños, ¿cómo sobreviven estos niños? Sé que depende del diagnóstico precoz, pero ¿cómo, con respecto a su experiencia, es el pronóstico de estos niños? En general, cuanto más temprano sea el diagnóstico, más chance de curación de los niños, y justamente a esto van las charlas, ¿no? En tumores de Wilms la sobrevida es muy buena, realmente en el mundo entero la sobrevida supera el 95% en tumores de Wilms. Lo bueno de este tumor de Wilms es que realmente pues con la cirugía, con la quimioterapia que es muy sensible y con la radioterapia van bien los chicos. Evidentemente esta sobrevida está en relación a un estadio, ¿no? Si es un estadio metastásico muy avanzado, que ya ha hecho metástasis al pulmón o a los huesitos, a los ganglios, ya ese 90 baja, ¿no? Baja un 60, 70%. En nuestro país también es buena la sobrevida, ¿no? Está superando el 80%, 85%. En lo que es tumores de hígado, también diagnóstico temprano, ¿no? Cuanto más temprano, más posibilidad de curación. En tumores hepáticos, la sobrevida en el mundo entero también está llegando, pues, superando el 90%.
En neuroblastoma va a depender mucho del estadio. En estadios avanzados la sobrevida en neuroblastoma no es muy buena, llega al 60-50%, pero en estadios tempranos sí, con quimioterapia, cirugía, y incluso neuroblastoma es uno de los 3 tumores que he hablado donde el trasplante de médula ósea en caso de refractariedad es un tumor sólido que cuando no hay buena respuesta a quimioterapia, tratamiento y todavía hay expectativa de curar a este niño, el trasplante de médula ósea puede funcionar si uno borra enfermedad. En neuroblastoma, de los 3 tumores sólidos, este es el neuroblastoma que podría llegar a trasplante de médula ósea como opción terapéutica de rescate, no de primera intención. De primera intención es cirugía, quimioterapia. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, y con respecto al control de estos pacientes, ¿se controlan anualmente? ¿Cómo los controlamos? El control, una vez que has hecho el diagnóstico, que has hecho el tratamiento, que en promedio puede durar entre 9 meses, 8, 9 meses, estos chicos entran a seguimiento, a control. Nosotros les hacemos control por imágenes con marcador tumorales los primeros 5 años. La frecuencia es cuando se dan de alta, entre comillas no hay alta, ¿no? Alta entre comillas, porque les decimos, bueno, hemos acabado la quimio, no más quimio, celebramos el acabar la quimio, pero el chico no está de alta, el seguimiento son los 5 años y puede variar esto, el primer año lo hacemos cada 2 meses, con marcador tumoral si es el caso, o con imágenes. Tratamos de los primeros 18 meses ser muy cercanos a ellos, porque la mayor recurrencia en cáncer, nadie está excluido de volver a tenerlo, de volver a presentarlo. Entonces, la mayor recurrencia se da los primeros 18 meses, por eso es que ahí somos muy incisivos con las tomografías cada 3 meses, el primer año, a veces cada 4, cada 6, vamos viendo. El marcador tumoral también lo hacemos seguido. 5 años de seguimiento y los primeros 18 meses muy cercanos a ellos con tomografías seriadas. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Vamos a pasar a leer entonces unas preguntas que tenemos en el chat. Nos preguntan en qué hospitales están tratando estas neoplasias. Excelente ponencia, doctora. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos hospitales del país tienen capacidad para poder atender pacientes oncopediátricos, y en especial este tipo de diagnóstico? Gracias por las preguntas. En los hospitales que en el Perú tratamos cáncer infantil está, bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde yo laboro, ¿no? Está también el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Salud, está el Hospital Guillermo Almenara de Salud, que están tratando estas neoplasias, ¿no? De hecho, el Hospital del Niño de San Borja a veces, no las está tratando todavía, pero en la parte quirúrgica muchas veces podemos hacer equipo con ellos, ¿no? Estamos centralizados en Lima, lamentablemente, por eso la importancia de estas charlas, porque necesitamos pues que se conozca para que puedan referirlos rápidamente. Pero estos son los 3 grandes del hospital. El Hospital del Niño de Breña no trata este tipo de... Ellos muchas veces lo diagnostican y van al INEM, los niños van al INEM. Y la siguiente pregunta, ¿puedes mover un poquito para...? ¿Puedes moverla? Ahí está. ¿Cuántos hospitales del país? Bueno, es la misma, ¿no? La misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. Muchas gracias. Sí, muy importante entonces que llegue esta conferencia a todo el país, doctora, desde provincia. Entonces, ¿cómo poder hacer una referencia oportuna? ¿Cómo se puede hacer la referencia? Lo más importante es que los que vemos niños, hay que evaluar al niño sin ropita, ¿no? A veces estamos apurados, acelerados al niño. El buen control del niño es sin ropita, tiene que estar ahí su mamá, su papá, alguien, y uno tiene que evaluarlo, tocarlo todo, su cabecita, su cuellito, palparlo, voltearlo, ¿no? Entonces, si uno siente ahí un bulto, una masa en el abdomen, si inmediatamente uno la palpa, le pregunta al papá, ¿esto lo sentiste, no lo sentiste? Procedes al segundo paso, que es la ecografía, no perder a ese niño de vista, ¿no? Porque capaz eso fue un conglomerado de heces, ¿ok? ¿Ya? Porque ya hemos dicho que el cáncer no es lo más frecuente, pero hacemos una buena palpación. Yo palpo masa abdominal, yo a ese niño no le saco el ojo, lo sigo. Siguiente paso, su ecografía. Confirmo que esto es una masa, yo, médico general, no conozco, no preciso, bueno, lo voy a derivar al especialista, que es el pediatra, se supone de primera intención debería ir a pediatría. El pediatra ve la masa, confirma, y si el pediatra que está más capacitado, o deberíamos estar más capacitados, sospecha en una tumoración de origen maligno,
por ecografía nada más, debería ser ya la referencia a uno de los hospitales que hemos mencionado. Donde quiera que estés, no se necesita hacer tomografía para mandarlo al INEM, no se necesita hacer tomografía. Lo que sí se necesita es, digamos, esa certeza clínica, ¿verdad? Que tú dices, bueno, este es un bebé que yo lo estoy viendo, está bajando de peso, no come, yo palpo una masa, la ecografía dice que hay una masa y que puede ser un cáncer. Te lo mando al INEM, en el INEM, en el Rebagliati, en el Almenara, inmediatamente los vamos a aceptar, porque recordemos, diagnóstico temprano, ese niño puede ser la diferencia entre vivir o no vivir. Doctora Katy Ordóñez Tanchiva, médico oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchísimas gracias por la exposición. Ha estado muy clara, muy importante entonces para poder diagnosticar a tiempo el cáncer infantil. La esperaremos entonces en próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias a todos los participantes también por conectarse. Por favor, hagan publicidad. Es importante entonces diagnosticar a tiempo el cáncer infantil. Muy buenas tardes a todos.